de este mensaje es: ¿te urge, pregunta, ¿te urge vivir para Cristo y no para ti? Asegúrate. Y vamos a irnos a Corintios, segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Vamos a centrarnos en el verso 14. Capítulo 5, verso 'Me voy a ir al 13 antes. Dice: porque si estamos locos para Dios y si somos cuerdos para vosotros. Y dice el 14: porque el amor de Dios, el amor de Cristo, dicen otras versiones, nos constriñe, nos apremia, nos impulsa, nos estimula, nos motiva, pensando esto, 2 puntos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice el 15: y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, te damos honra y gloria y ponemos en tus manos este mensaje, esta enseñanza. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos hables, que nos enseñes. Este es tu trabajo, este es tu encargo que tienes, Padre, para bendecirnos. Enséñanos y recuérdanos. Sé con nosotros, que este mensaje no pase desapercibido. Que sea un mensaje que nos transforme y que no solamente se quede en conocimiento y en deseo de cambiar, sino que tú, Padre, nos instes, nos apremies a vivir para ti. Ayúdame a mí, Señor, en mi incapacidad para poder comunicar tu mensaje. Me declaro, Dios, incompetente. Pero sé también, Señor, que si tú estás conmigo, este mensaje puede ir como espada de 2 filos al corazón de cada uno de que forman esta audiencia este día, Padre, aquí. Gracias, papá. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Una pregunta más, si me permiten, para reflexionar y quedarnos con esa frase que nos puede, como lo hemos dicho otras veces, recordar de qué hablamos ahora. Y esta pregunta es: si eres de Dios, si eres del Señor, si eres de Jesucristo, si eres suyo, ¿por qué vivir para ti? Y permítanme iniciar comentando que la Iglesia Universal, me refiero a la iglesia en todo el mundo, no estoy hablando del nombre de una denominación, por supuesto, está representada en las iglesias locales y esta congregación es parte de la iglesia local. Pero cuando hablo de la Iglesia Universal estoy hablando de cómo Jesús tiene iglesia, Dios tiene iglesia en todo el mundo. Y no es exclusivo de este lugar, pero el Señor desde
siempre y a través de la Escritura nos ha mostrado cómo es que la tendencia del ser humano es una que no necesariamente le agrada a él, porque el ser humano quiere complacerse a sí mismo y él se ha dado la tarea de instruirnos, de educarnos, de corregirnos. Así que quiero comentarles que pues en esa iglesia universal, y esta, como dije hace un momento, parte de la iglesia local o parte de la iglesia universal, hay personas de diferentes tipos o grupos de personas entre los que hay inconstantes para las disciplinas espirituales, por ejemplo, para orar, para leer la palabra, para ayunar, incluso para asistir a las diferentes actividades que forman la vida de la iglesia. Aún para el domingo, para algunos puede resultar opcional, algo que Dios no aprueba, por supuesto. Y también hay otros grupos, tal vez la palabra es dura, pero así lo menciona la palabra, avaros, que les cuesta trabajo darle a Dios lo que le corresponde o darle a alguien más un pedazo de pan. Hay gente que ve como opcional la convivencia entre nosotros, tal vez porque no se quiere correr el riesgo de tallarse unos con otros, que a veces echa chispas. Pero esta es la iglesia de Dios y así nos ha dicho. En el mundo tendréis aflicción. Hierro con hierro se afila. Él nos ha advertido y nos ha enseñado que no es fácil, porque lo bueno cuesta. Lo bueno duele en este caso, ser a la imagen de Jesucristo. Hay gente que servir incluso le cuesta trabajo. Hay otro grupo que son insensibles a las necesidades de otros. Le doy gracias a Dios que ahorita que Yolanda está pasando por esta situación, sé que entre nosotros hay gente sensible que seguramente se dará la tarea de orar por ella, de llamarle, de consolarla. Pero hay gente, habemos gente que no siempre tenemos sensibilidad para las necesidades de otros. Hay gente incluso hostil, que estuvieran tal vez esperando algunos detalles que le pueden incomodar, molestar, para entonces agredir, contestar de una manera que no es santa, que no es misericordiosa, que no es tolerante, sino que es explosiva. Estas cosas el Señor las detesta. ¿Por qué? Porque Él es muy especial, independientemente de que Él es el Señor. Él es el que es y tiene toda la autoridad y merece toda honra, gloria y alabanza. Pero lo que Él quiere en su amor es que esas cosas a nosotros no nos estorben, que no perjudiquen tu familia, que no perjudiquen la iglesia, que no te perjudique a ti el día que te encuentres cara a cara con Él. Él quiere poder decirte: qué obediente fuiste, hijo, pásale. Estas cosas ocurren y estos grupos de personas se dan en todo el mundo. Tal vez puede haber muchas cosas, pero tal vez porque no conocen su condición como hijos de Dios, o tal vez ni siquiera lo son. Tal vez porque no conocen tampoco la razón en sus vidas para ir en contra de a lo que Dios le desagrada, de a lo que Dios ofende. ¿Y a qué me refiero? Son duras las palabras, pero aquel que no hace la voluntad de Dios, entonces está siendo desobediente y está siendo rebelde. Cuando Él trae este tipo de enseñanzas a nosotros, nos las trae porque quiere enseñarnos, como dije hace un momento, qué es lo bueno, transformar nuestras vidas y poder recibirnos en aquel lugar que Él fue a preparar para nosotros. Si tú ves aquí o en alguna otra congregación o en algún otro lugar un creyente, un cristiano que se distingue del común de la gente y puedes ver en él reflejada la persona de Jesucristo y el amor de Dios, es porque el Espíritu de Dios está en su corazón y él ha sido obediente.
y ha luchado contra la rebeldía e independencia y desobediencia que la carne quiere. Tal vez esas pudieran ser. Cuando el hombre no sabe la razón para ir en contra de la naturaleza, no lo va a hacer. ¿Qué naturaleza? La naturaleza que nos empuja a buscar nuestra propia y egocéntrica complacencia. Como ese grupo tal vez hayan escuchado, existe un grupo en los últimos tiempos que se le conoce como cristianos carnales. Es una nueva corriente que lo que sucede en ese grupo, en esa corriente, es que la gente va a la iglesia como ir a un evento, pero sus vidas no cambian. Sus vidas sigue siendo, y el que es explosivo sigue siendo explosivo. Y el que es ofensivo sigue siendo ofensivo. Y el que tiene diferentes hábitos o vicios sigue teniéndolos. O por lo menos los que más le gustan. En otras palabras, podrían conocer las Escrituras. Podrían ser constantes en venir a la iglesia. Pero en esa corriente a la gente no le importa mucho la transformación que Dios quiere hacer en sus vidas. Y se comportan afuera y adentro como mejor les parece. Y eso no es agradable a Dios, ni tampoco va a contribuir a que aquel día que estemos cara a cara nos diga: siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. En su amor Él nos instruye, aunque algunas veces la instrucción y la corrección, la exhortación duele, nos molesta, nos incomoda, porque Dios es amor. Y al que ama, a ese corrige, aunque duela. Veamos entonces detrás de esa corrección dolorosa el amor de Dios. Algunas causas por las que pasan estas cosas con algunos grupos o algunas personas es el ignorar el Evangelio. Tal vez nunca se lo han explicado. O tal vez no hay convicción en sus corazones. Por lo tanto, no va a haber, escúchame esta palabra, no va a haber un compromiso con su Redentor. Yo si quiero voy a la iglesia y si quiero no. Y si quiero voy a esto, si quiero voy a aquella. El asunto es que me quiero sentir bien conmigo mismo porque ya le puse flechita a esa actividad del día. Eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere de su iglesia, porque si es así no la va a poder usar. ¿Cuál es la razón? Porque a algún grupo de personas no les gusta ni les interesa aprender el servir, por ejemplo, el involucrarse. Puede ser por eso. O no conocen el Evangelio, o falta, repito, la convicción que nos lleva a un compromiso con Dios. Quizá también no han sido confrontados con su real condición. Y me refiero a la bancarrota en la que el ser humano está antes de conocer al Señor. Y tristemente, a veces, después de creer que soy cristiano, cuando camino de la misma forma como caminaba antes, de decirme cristiano. No dije de ser, dije de decirme cristiano. Eso no da un buen testimonio ni de su iglesia, ni del cristianismo, ni de ti. Y cuando digo que no han sido confrontados, quiero usar un ejemplo, uno que se mencionó en el sermón pasado y otro que hemos mencionado en otras ocasiones, como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo. Estaba bendecido. Tenía un padre, tenía una familia, tenía una finca hermosa, tenía provisión, tenía recursos su familia. Y si recuerdan, ese hombre un día decidió hacer, y perdón la expresión como lo voy a hacer, lo que le dio su gana, que es autocomplacencia. Ir y buscar el placer para disfrutarlo por encima de lo que sea. Dejó al padre
Lo dejó ofendido cuando le dijo, es que no te has muerto y yo no quiero esperarme que te mueras. Dame de una vez lo que me toca de herencia. ¿Qué tiene de espiritual eso? Así que a veces no nos damos cuenta. Y este hombre terminó finalmente en un chiquero, dándole de comer y atendiendo a los marranos y metiendo la mano a la comida de los marranos. ¿Por qué? Porque malgastó todo. Y cuando se dio cuenta, por la gracia de Dios, por revelación de Dios, se dio cuenta de su condición, entonces se levantó y se dio cuenta cuánto había ofendido al Padre y cuánto necesitaba por lo menos estar allá, aunque no le dijeran hijo. Se dio cuenta las condiciones de un corazón en bancarrota, en quiebra. ¿Por qué? Porque se apartó, porque se enfrió, porque hizo lo que le pareció mejor. No escuchó consejo, no se prestó para ser corregido en amor por el Señor, por su iglesia, por sus siervos, y esas fueron las consecuencias. ¿Qué otra manera hay para darnos cuenta nuestra condición, para poder entonces responder al Todopoderoso, para responder al Redentor que, como celebramos hace un momento, fue a la cruz y murió por ti, derramó su vida, su sangre, muriendo de una manera cruel, azotado, herido por nuestros pecados? ¿Cómo responder a eso? Cuando reconocemos quiénes somos, cuando reconocemos lo que éramos y lo que Dios hizo por nosotros y lo que Él quiere que seamos ahora, y vemos la diferencia por la obra del Espíritu. Y se mencionó en el sermón pasado la vida de Mefiboset. Mefiboset, un hombre, lo menciona con estas palabras la Escritura, por eso lo voy a mencionar así. Podemos decir impedido, podríamos decir incapacitado, la Biblia dice lisiado de las dos piernas. Huyendo, la persona que lo cuidaba se cayó y se lastimó las piernas y le quedaron sin funcionar. Pero aparte de eso, en aquellos tiempos se veía en el sermón pasado cómo es que los reyes, cuando tomaban el lugar de otro, mataban a toda la familia para que no hubiera alguien que se fuera a levantar en contra del nuevo rey. Y Mefiboset era nieto del hombre que fue derrocado, pero quedó vivo. Por las razones que haya sido, porque lo escondieron, porque no lo vieron, por lo que haya sido, quedó vivo de milagro. Y además impedido, y además sin recursos, y además dependiendo de un hombre que le daba de comer, porque no podía trabajar, no podía valerse por sí mismo. Y cuando un día se vio a la mesa del rey David, quien lo mandó llamar por amor de su padre, amigo de él, y le dijo: te voy a devolver las tierras, te voy a devolver los recursos, te voy a dar gente para que te ayude a sembrar, y además ellos van a traerte aquí a este lugar donde yo quiero tenerte, en mi palacio. Aquí te van a traer los recursos que las tierras den, y esos siervos que las trabajen te van a traer esos recursos. No vas a necesitar sufrir más, y además quiero que comas a la mesa conmigo todos los días como uno de mis hijos. El rey diciéndole a Mefiboset eso, cuando pudieron haberlo matado. Entonces, consternado, conmovido, teniendo clara su condición, le dijo: pero ¿por qué?
Me bendices de esta manera, siendo yo un perro muerto. Y tal vez a algunos les puede parecer exagerado, pero saben, eso era yo, un perro muerto. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Porque no tenía derecho a nada. Porque no tenía esperanza. Porque muchas veces quise cambiar y no pude. Incluso habiéndolo prometido y teniendo el deseo, no podía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba conmigo. Qué privilegio ahora comer en su mesa. Qué privilegio poder tener su protección y su provisión, su amor, su cuidado, un futuro hermoso en Él, y solamente nos pide obediencia, atender su palabra. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero la desobediencia, esa sí tiene consecuencias. Y déjenme ponerle un par de historias que seguramente no toda la mayoría conocemos. En 1 Samuel 15 está ahí. Y dice: entonces vino palabra del Señor a Samuel, profeta, un hombre de Dios, diciendo, imagínense diciéndole esto a Saúl. Imagínenselo, Saúl, el rey que Dios levantó y estableció en un lugar. Ahora viene el profeta y le dice: quiero que escuches lo que Dios dice, lo que piensa de ti. Y dice lo siguiente: me pesa haberte hecho rey, porque has dejado de seguirme y no has cumplido mis mandamientos. Yo no quiero imaginarme que a mí o a alguno de los muchachos que forman parte del equipo de gobierno o el equipo de liderazgo de esta iglesia, el Señor un día nos dijera eso. Miren lo que le dijo más adelante: yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te mate. Hasta te di tu palacio, sus mujeres. Aún te había dado mucho más de lo que tú hubieras querido. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Imagínense nomás al rey David, después de lo que pasó con Saúl. A Saúl lo quitó el Señor, el primer rey. Lo quitó por eso, por desobediente, por rebelde, por hacer lo que le parecía. Y luego viene con David y le dice eso. Qué duro debe de ser que le diga el Señor a uno: yo te hice líder, yo te hice un hijo mío, yo hice que tú me conocieras y que el Espíritu de Dios viniera. Me puede, yo te cuidé para que no te perdieras. Imagínate, hasta te proveí esto y te proveí aquello. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Así que vemos removiendo a Saúl y vemos corrigiendo a David y explicándole las consecuencias que iba a hacer. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor y has hecho lo malo delante de sus ojos? Y le dice: no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué consecuencias tan terribles. Y no nomás eso, dice: yo haré levantar el mal sobre ti de tu propia casa. Y si se acuerdan, Absalón, su hijo, se levantó y lo quiso derrocar. David había tomado a la esposa de Urías y lo mandó matar para que no se supiera. Mintió, engañó, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y al hijo que venía de esa relación ilícita con la mujer de Urías, murió.
¿Cómo se sentiría David? Los que hemos leído esa porción sabemos cuánto gritaba y lloraba de desesperación, sin comer y sin dormir, esperando que el chamaco se levantara, su hijo. Pero era hijo de una relación ilícita, siendo el amigo de Dios y un rey que Dios escogió, un hijo de Dios que Él escogió como te escogió a ti y me escogió a mí. Y lo que tenemos que tener presente y preguntarnos con estas historias es si yo estoy caminando de acuerdo a su voluntad, o estoy haciendo lo malo, o estoy desobedeciendo. Tal vez te digas tú mismo, algunos que puedan pensar, es que yo no lo he hecho lo malo, solo lo he pensado. Es más, lo he intentado, pero no me ha resultado. Déjame decirte, es importante que vayamos delante de Dios en una actitud de arrepentimiento para que nos revele nuestra condición, como se la reveló a Mefiboset, como se la reveló al hijo pródigo. En el verso 14 expresa la muerte, y permítame poner esta palabra, la muerte sustitutiva de Cristo. ¿Cómo? Pues con esta expresión. Dice, si uno murió por todos, ¿a qué se refiere? Está aludiendo a la muerte de Jesucristo, pero luego al final del 14 y también en el 15 vemos las consecuencias o el fruto de la expiación de Jesucristo. Dice, luego todos murieron y por todos murió, y dice enseguida, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, los que Él salvó, y yo quiero creer en fe que los que estamos aquí somos salvos, para los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel, para Jesucristo, el que murió en la cruz, el que dio su vida por ti, derramó su sangre y al tercer día de haber muerto resucitó por ti, para gloria del Señor. Veamos rápidamente el contexto de esto. Todos murieron, dice, acabamos de leerlo. ¿A qué muerte se refiere el apóstol Pablo? Los que están muertos en sus pecados y ya no le sirven más al pecado. Ejemplo, el hijo pródigo. Déjenme leer en Romanos 6, del 1 al 14. Como dijimos, Romanos. Quisiera animarlos a que pongamos mucha atención en esto, porque el Señor te va a hablar a través de este pasaje también. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, dice enseguida, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Andamos en novedad de vida? ¿O sigo haciendo los mismos berrinches de siempre? ¿Y sigo siendo egoísta? ¿Y sigo siendo ofensivo con mi pareja, con mis hijos? ¿Con cualquiera que siento que me hizo daño? ¿O sigo siendo egoísta viviendo para mí? ¿O me cuesta trabajo dar al necesitado? ¿O darle a Dios lo que es de Él?
que andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la forma en la que vivíamos antes, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y sabemos, y lo hemos estudiado, que cuando digo pecado no estamos hablando de sexo, drogas, alcohol. Hay muchos otros que son invisibles y que ahí están. Los rencores, los resentimientos, los odios, el egoísmo, tantas cosas. Para que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado, justificado del pecado, perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea de Él. Porque aún en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, dice la palabra, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Jesús, Señor nuestro. Y dice el 12, no reine pues el pecado en su corazón, en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, es decir, los deseos descontrolados del placer. Ni tampoco prestes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presenta ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, está diciendo, si tú fuiste rescatado por el Señor, ¿vas a seguir viviendo como antes? Tú ya no puedes vivir así, porque si Él murió por ti y tú moriste por Él, moriste a ti mismo, moriste al pecado, moriste a la maldad, moriste a tu forma antigua de comportarte, ya no tiene sentido si tú te dices cristiano, si es así. Sin embargo, si en algo hemos fallado, ahí está el Señor, para que así como perdonó a David, así como el hijo pródigo también fue perdonado, así también nosotros podemos ser perdonados, porque el Señor es bueno. Pero no olvidemos, también es justo. Incluso hay gente que no cree en el castigo. Pero hay una parte de la Escritura que dice que nos puede castigar hasta la tercera y cuarta generación. Nadie quiere eso. Pregunta de nuevo, ¿te urge a ti vivir para Cristo y no para ti? Asegúrate, hermano, asegúrate. Y podemos preguntarnos de lo que leímos. Entonces, ¿todos han muerto? ¿También los incrédulos y los que ya no sirven al pecado? No, no todos han muerto. ¿Quiénes son pues entonces todos? Los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo que ya no viven como vivían antes. Los creyentes en Cristo que ya no sirven al pecado. Los creyentes en Cristo que ya no buscan primeramente y por encima de todo la propia autocomplacencia egoísta o el placer desmedido, sino que buscan primero y por encima de todo agradar a Dios. Y eso quiere el Señor, para que Él reciba gloria, pero para que tú también puedas tener una vida hermosa, buena en sus caminos. Porque como vimos
El pecado tiene consecuencias. ¿Cómo estamos viviendo? Es una buena pregunta. Y dice otra parte, para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Los todos, dice aquí, por los cuales murió Cristo. Los creyentes que andan en vida nueva, aquellos que Jesús, por los que Jesús dio su vida y que ellos entendieron, les fue revelado el evangelio y ahora andan en novedad de vida. Los que reconocen como Mefiboset la condición de lo que son. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene para hurtar y matar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y le dice enseguida el Señor, pero yo he venido. Pero el diablo, el enemigo, ha venido a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos pecadores perdonados, tendientes a fallarle, pero el Señor nos ha dado a la persona del Espíritu Santo para que nos enseñe, nos recuerde, nos fortalezca. Nos ha dado su palabra, nos ha dado una iglesia. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado con las manos vacías, pidiéndonos que cambien de forma de vivir. Él es bueno y provee todo lo que nosotros necesitamos. El problema es qué vamos a decir cuando estemos frente a Él y nos diga así. Yo espero que nunca nos diga, te he dado todo y mira cómo despreciaste mi palabra. Ya no vivan para sí, así dice la palabra, lo acabamos de leer, para que no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y tal vez te va a parecer dura esta frase, pero no devaluemos su obra. Lo que Jesucristo es en la cruz, no podemos devaluarlos con un comportamiento cuestionable, abominable para Dios. ¿Quiénes son los que ya no viven para sí mismos? ¿Los inconversos? ¿Los que no conocen al Señor? ¿Los que no creen en Cristo como Salvador y Señor? ¡No! Solo los creyentes auténticos, subrayo. Los que murieron para sí mismos, los que murieron para el pecado, para los que viven en Jesucristo. Y déjame decirte, hermano, amigo, y si no lo haces, ni tienes interés genuino de hacerlo, es decir, de ser transformado, cambiado, de obedecer la palabra de Dios, no lo haces y además no tienes interés, debemos cuestionarnos si el Espíritu Santo está en tu vida. Sé que es duro lo que estás oyendo, pero el Señor quiere hacer de ti una obra maravillosa y ahora te revela estas cosas y te trae aquí para corregirte. Búscalo, 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 hermano, mientras pueda ser hallado. Mientras estés vivo, mientras estés sano, mientras puedas razonar, porque tú no sabes cuándo te va a llamar. Ponte a cuentas con Él. Hazlo ya, porque no sabemos si esta noche vienen por nosotros, o mañana, o al rato. No podemos seguir así. Asegúrate que el Espíritu de Dios esté contigo. Búscalo, te insisto, mientras pueda ser hallado. No te arriesgues a llevarte una sorpresa aquel día que estés con Él cara a cara. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Estás crucificado? Y ya no vivo yo. ¿Será que ya no vives tú? Mas vive Cristo en mí. ¿Lo reflejas? Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir un cristianismo a tu gusto difama a su iglesia. Lo difama a Él
y devalúa y difama la obra de la cruz. Y nadie, creo yo, que quiera hacer eso conscientemente. Y si te ha ocurrido, este es el día para venir delante de Él. Y lo que dice en su palabra, si dice, se reunían en el templo y en las casas. Eso lo pone aquí para que lo obedezcamos. Y si dice, esta es mi casa de oración, entonces Él espera que su iglesia esté en su casa de oración cuando se va a orar. Y si te dice que tengas comunión unos con otros y se perdonen unos a otros, no lo dice nomás para llenar el espacio, lo dice porque eso quiere que hagas. ¿Y cuántas cosas más habrá que las sabemos, las conocemos, pero no las hacemos? No nos arriesguemos, hermanos, a que el día que estemos con Él cara a cara nos llevemos una sorpresa, creyendo que íbamos a entrar y no entramos. Así que mejor te pregunto de nuevo, ¿te urge vivir para Cristo y no para ti? Asegúrate. ¿Cómo podemos concluir esto? Solo los creyentes mueren en Jesucristo para vivir para Él y para su causa. Estos que estamos mencionando son los elegidos de Dios, los predestinados, los que el Padre le dio a Jesucristo para que tengan vida eterna. Y dice Juan 6, del 37 al 40. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Como también Él quiere que nosotros hagamos la suya. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que Él me da, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en aquel día. Es hermoso ver la gracia de Dios diciéndonos esto. Yo sé que te has equivocado, yo sé que has pecado, yo sé que has dejado por un lado mi palabra, pero yo te voy a levantar. Solamente ven arrepentido, confiesa tu pecado delante de Él, pide perdón, arrepiéntete y ya no vuelvas a hacerlo, porque Él no quiere perderte. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, Él no quiere perderte. Él quiere que llegado aquel día, venir y levantarte y llevarte con Él. Y darte ese lugar que ha ido a preparar para nosotros. Así que entonces, Cristo murió por todos los que han creído en Él. Y hubo, si lo leímos hace un momento, una muerte expiatoria. Y cuando un creyente cree en eso, déjame hablarte directamente. Si tú te dices cristiano, si tú has confesado y has declarado ser un creyente, acuérdate que Él murió por ti, pero la evidencia de que crees y de que eres su hijo y que el Espíritu de Dios está en tu vida como don de Dios es que vives para Él. ¿Vives? La evidencia, repito, es que vives para Él. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú vives para Él o vives más para ti? ¿O parte para Él y parte para ti? ¿Ya no sirves al pecado o parte sirves al pecado?
Porque el Señor dice, no viviendo para sí mismo, sino obedeciendo a Cristo, como Cristo obedeció al Padre. No viviendo un cristianismo a tu gusto, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Te apremia vivir para Él. Padre, te damos honra y gloria. Aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, difícilmente podrá haber entre nosotros alguien que pueda levantar la mano y decir, yo no he pecado. Tú nos has perdonado y somos pecadores perdonados, Señor. Pero nuestra naturaleza es de pecado y tiende ahí, Señor. Pero cuando tú nos muestras a través del Espíritu, Señor, nos revelas el pecado, lo que tú esperas es que vengamos arrepentidos delante de ti, teniendo hambre, sed, necesidad imperiosa que te apremie obedecer su palabra. Vivir no como vivíamos antes de conocerlo, sino con novedad de vida, representando dignamente a Jesucristo, representando dignamente su fe, representando dignamente su reino, siendo embajador digno de Él, que no devalúa ni su iglesia, ni al Señor, ni su obra, sino que le das gloria con tu vida transformada. Gracias, papá, gracias. Déjanos venir delante de ti, Señor, como iglesia y en lo individual, Padre, reconociendo que lo que nos hablaste hoy, Señor, necesitamos tomarlo con seriedad. Reconocer que te hemos ofendido, que hemos pecado, que te hemos fallado, te hemos lastimado, te hemos desobedecido, hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor. Quita de nosotros todo lo que estorbe. Haznos mansos y humildes de corazón, con un gran corazón de servicio y amor como el tuyo. Empezando por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestra familia de sangre y también en la familia espiritual. Señor, perdónanos. Apelamos a tu misericordia. Y así como a través de todas las escrituras nos muestras tu misericordia y tu amor y tu gracia, ahora te pedimos que la derrames sobre nosotros y nos perdones. Gracias, papá. En fe declaramos que nos has perdonado y recibimos tu perdón. Y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe cada día para andar en novedad de vida y poder dar un precioso testimonio de ti, Señor Jesús, que pagaste con tu vida por nosotros. Gracias, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia abundante. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a mantenernos al pie de la cruz, abrazados de ti, Señor, siendo lavados cada día por la sangre que escurre de tu corona, de tus heridas, de la cruz donde tú estás, Señor, y que nos limpie, que ahí abrazados de la cruz a tus pies seamos limpiados por tu sangre, Señor Jesús, y andemos en novedad de vida. Gracias te damos, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.